Bueno, me presento. Es un gusto compartirles esta poca y breve información porque análisis de medio interno, gases arteriales, es bastante complejo, ¿no? Entonces, vamos a revisar acá lo sucinto, ¿no? Me presento. Mi nombre es el doctor Julio César Chomba Valverde, médico residente de cirugía general y laparoscópica del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. No, bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el análisis de gases arteriales en los pacientes críticos, ¿no? Bueno, de manera introductoria, saber que el medio interno juega un papel muy importante para tanto los intensivistas, medicina interna, cirugía, ¿no? Porque el medio interno es responsable del metabolismo básico de todo ser humano, sobre todo en pacientes que han sido sometidos a cirugías. Pacientes, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro medio, en el hospital llegan bastantes baleados, ¿no? Pacientes con alteraciones gasométricas, por ejemplo, acidosis del tipo metabólico, ¿no? Producto de la alta injuria de las armas de fuego. Pacientes, por ejemplo, en el ámbito de la medicina interna, sépticos, con shock séptico, con acidosis metabólica, pacientes diabéticos descompensados. Entonces es importante tener conocimiento acerca de este medio interno. Entonces tengan en cuenta los balances iónicos. El sodio es un ion que más o menos son 150, 140 milimol o miliequivalentes por litro en el extracelular. Ustedes tienen que saber que el ion sodio es un ion extracelular, ¿no? Extracelular. Acá hay un error, el cloro tiene valencia negativa, ¿no? El ion potasio es un ion de tipo intracelular, ¿no? Intracelular. Cuando nosotros hacemos intercambio iónico, el objetivo de meter o sacar potasio es equilibrar las cargas. El, Tienen que entender que la función del cuerpo es mantener un pH normal, entre 7,35 y 7,45. Ese es el objetivo del cuerpo. El objetivo es mantener esa escala iónica. Entonces, si es que nosotros entramos en un estado acidótico, una acidosis, porque hay una disminución del pH y un incremento de los radicales hidrógeno, lo que vamos a necesitar es eliminar esos radicales hidrógeno. Nosotros lo podemos eliminar de dos maneras, por la vía urinaria o por la vía respiratoria. ¿Cómo? Por la vía urinaria, eliminando eh, básicamente NH4, ¿no? El NH3 que se une al NH, al hidrogenión y forman el ion amonio y se elimina, ¿no? Perdón, el ion amoníaco y se elimina por la orina. Y por la vía respiratoria con la eliminación del CO2, ¿no? Entonces, esas son las dos vías. Ustedes tienen que entender eso muy claro, ¿no? Tienen que tenerlo bien claro. Los otros aniones son cationes, el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. Y son aniones el cloro, el bicarbonato. Y bueno, esto va a depender el balance hidroelectrolítico, ¿no? El anión gap, cargas positivas menos cargas negativas, cuyo valor normal siempre es entre 10 más menos 12 más menos 2. 12 más menos 2. ¿No? Entonces, esto más o menos son las concentraciones. Calcio 2,5, potasio, ¿no? El valor sérico siempre tiene que estar entre 3,5 y 5,5. Acá se toma la corte, 4,5 la mitad, ¿no? El bicarbonato
siempre tiene que estar entre 22 más menos 2, ¿no? El sodio entre 35, perdón, entre 135 y 145, ¿no? Entonces, tener en cuenta que el equilibrio ácido básico consiste en mantener la estabilidad de la concentración de los iones hidrógeno en los fluidos corporales, ¿no? A esto también vamos cuando nosotros ponemos o le ponemos a un paciente una solución uno normal o medio normal, ¿no? ¿Por qué se dice uno normal? ¿Por qué se dice medio normal? Ustedes deberían saber eso, porque cuando ustedes van a atender un paciente y le van a poner un requerimiento eh, hidroelectrolítico y el paciente está en NPO, ustedes van a tener que darle un aporte iónico y también un aporte calórico, ¿no? Le ponen dextrosa. Entonces, que claro que no es suficiente para el metabolismo, el metabolismo básico, ¿no? Que son 30 kilocalorías por kilo de peso, pero nosotros mantenemos ese suplemento, ¿no? Entonces, ¿cómo es una solución uno normal? Cuando le dicen soluciones uno normal, es una solución que es equivalente a la osmolaridad plasmática. Y medio normal es cuando la solución equivale más o menos a la mitad de la osmolaridad del plasma. ¿Cuándo poner cada una de ellas? Por ejemplo, los pacientes que están deshidratados, nosotros vamos a poner soluciones uno normal, ¿no? Equivalentes a la osmolaridad del plasma. ¿No? En pacientes que tienen hipernatremia, vamos a usar soluciones medio normal, ¿no? Entonces, eso es importante. También en un análisis de gases arteriales, ustedes van a saber el valor del sodio, el valor del potasio, el cloro, el bicarbonato, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante mantener estable la concentración de los hidrogeniones? Los hidrogeniones son altamente reactivos y reaccionan con los enlaces intramoleculares de las proteínas, ¿no? Nosotros vamos a tener varios elementos, ya no iónicos, que se van a unir a las proteínas. ¿Quién? La albúmina, ¿no? La albúmina se une al hidrogenión, ¿no? Entonces, en pacientes hipoalbuminémicos, nosotros esperamos encontrar acidosis, ¿ya? En pacientes deshidratados, que eliminan bastante, que han tenido bastantes vómitos, nosotros también vamos a encontrar eh, un aumento en los hidrogeniones por eliminación, tanto de cargas negativas por los vómitos, el cloro y también el equilibrio, ¿no? Como yo elimino más iones cloro, tengo que reemplazar mi medio por iones eh, positivos. Entonces voy a tener una carga de hidrogeniones más alta. Lo mismo en las diarreas. En las diarreas se pierde bicarbonato, ¿no? Bicarbonato, se pierde también sodio. Entonces el bicarbonato funciona en el equilibrio ácido-base. Si yo pierdo bicarbonato, tengo menor concentración de bicarbonato sérico. Y como voy a tener menor concentración de bicarbonato sérico, pues me voy a llevar a una acidosis de tipo metabólico. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo se define el pH? Entonces, el pH es el menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. ¿Y cuál es la concentración de iones hidrógeno? Esto, ¿no? Entonces, cuando yo digo acidemia, ¿no? Cuando yo digo acidemia, significa que el pH está bajo, ¿ya? Que el pH está bajo, pero en sangre yo tengo un incremento de los hidrogeniones. Cuando yo hablo de una alcalemia, el pH en mi sangre está alto y la concentración de hidrogeniones está baja. El menos logaritmo, transformando esta fórmula, sería el logaritmo de la inversa de la concentración de los hidrogeniones. Por esto es que cuando tú hablas de una acidemia, los hidrogeniones están inversamente proporcionales a la concentración del pH, ¿no? Si mi pH baja,
Entiendan esto, si mi pH es bajo, mi concentración de hidrogeniones en sangre es alta. Ese es el menos logaritmo. Es el logaritmo, como les puse acá, sobre la concentración de iones hidrógeno. Si transformarían ustedes esta fórmula, sería el menos logaritmo de las concentraciones de hidrogeniones, ¿no? Entonces, para que entiendan eso, ¿no? No significa que acidemia, porque yo encuentro el pH bajo, muchos piensan que los hidrogeniones en sangre están bajos. No, están incrementados. ¿Ya? Producción de ácidos, ¿no? Ácidos volátiles, ¿no? Esos metabolismos netamente manejados por los pulmones. El CO2. El CO2, cuando está en sangre, es muy afín con el agua. Y esto va a producir, ¿qué? H2CO3. ¿Ya? Y este a su vez se disocia en un ion hidrogenión y en el famoso bicarbonato que ustedes conocen. ¿Ya? Acá está. Acá y acá salen los hidrogeniones. Entonces, si yo hiperventilo, si yo aumento mi frecuencia respiratoria, ¿qué voy a hacer? Voy a barrer CO2. Entonces el CO2 sale, disminuyo mi concentración de CO2 en sangre y disminuye mi concentración de hidrogeniones. Si disminuye mi concentración de hidrogeniones, ¿qué voy a hacer? Voy a llevar a una alcalosis al paciente. Entonces, ese es el mecanismo compensatorio de una acidosis. ¿No? Igual, del mismo modo, cuando yo tengo una alcalosis, la frecuencia respiratoria tiende a ser más baja. ¿Para qué? Para no tener una concentración alta de hidrogeniones en sangre. ¿Sí me dejo entender? ¿Sí entendieron esa parte? A ver, sí, ya, muy bien. Ya, entonces, hay cosas fundamentales que ustedes se tienen que acordar, sobre todo mecanismos fisiológicos. ¿Ya? Si ustedes aprenden bien los mecanismos fisiológicos, teoría ácido base va a ir bastante bien. ¿Ya? Entonces, así es como se controla la homeostasis. Entonces, hemos entendido, ¿no? Disminuye el CO2 porque yo hiperventilo. A ver, eso del mecanismo de hiperventilación también tiene que ser muy bien captado, ¿no? El hecho de que yo respire con una mayor frecuencia, ¿por qué elimino el CO2? ¿Por qué no elimino más oxígeno? ¿Por qué el CO2 es el que se barre cuando yo aumento mi frecuencia cardíaca y no el oxígeno? Tiene su explicación, ¿no? Entonces también es un mecanismo fisiológico, ¿no? El CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno. Cuando yo hago ventilación, el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno, ¿ya? Y el CO, el monóxido de carbono, es 200 veces más difusible que el oxígeno, ¿no? Una relación entre inspiración y expiración. La inspiración siempre es un poco más corta que la expiración. Relación de 1 a 2. Ya eso lo van a ver en los ventiladores mecánicos. ¿Ya? Ácidos fijos. Los ácidos fijos son los que se van a mantener en el medio renal. A ver, pucha, ¿cómo se borra esto? A ver, un ratito. Ay, no. Mm, Perdón. Ah, bueno, acá será chiquitito.
¿Ya? Entonces, miren, en la vía renal, nosotros normalmente en el túbulo contorneado proximal, nosotros tenemos una enzima que se llama anhidrasa carbónica, y cuando llega el agua al, al H2O, ya cuando llega el agua a la zona del túbulo contorneado proximal, junto con el CO2 y el agua, mm, mediado por la anhidrasa carbónica va a producir un hidrogenión más HCO3, ¿ya? Entonces, cuando nosotros a nivel renal eliminamos aminoácidos, eliminamos proteínas, porque el paciente es un paciente renal cuya tasa de filtración glomerular es baja, es un paciente terminal, donde la polaridad del glomérulo renal ha cambiado, porque ustedes tienen que saber que el glomérulo no filtra proteínas. Ya cuando filtra proteínas, es decir, cuando deja pasar proteínas, las proteínas tienen carga iónica positiva, entonces van a atraer a cargas iónicas negativas. Entonces, cuando estos aminoácidos pasan por daño renal, se van a unir al hidrogenión, ¿no? Se van a unir al hidrogenión. Y este hidrogenión va a ser eliminado por la orina, ¿no? Entonces, ¿qué más? Así también se puede eliminar. Este CO3 se recapta, se va a recaptar. ¿Dónde se capta? En túbulo colector, ¿ya? Pero el hidrogenión, producto también del metabolismo de las proteínas, se produce NH3 y en el túbulo colector, en su segmento distal, este NH3 negativo también se une con el hidrogenión que se forma en el proximal y forman el NH4. Entonces, pasa de ion amonio al amoníaco, ¿no? Y esto se elimina por la orina. Entonces, si yo quiero aumentar la excreción renal de hidrogeniones a mi paciente, ¿cómo voy a manejar eso? Le aumento la anhidrasa carbónica o por el contrario, le puedo inhibir la anhidrasa carbónica. ¿No? ¿Cómo se llama ese medicamento? Acetazolamida, ¿no? Acetazolamida, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo perder iones? Le doy furosemida, ¿no? Yo con la acetazolamida, yo inhibo anhidrasa carbónica. Si no hay anhidrasa carbónica, no se va a perder hidrogeniones y van a aumentar los hidrogeniones en sangre, ¿ya? La anhidrasa carbónica, nuevamente, la anhidrasa carbónica, al ser inhibida por la acetazolamida, ya no se va a hacer que se produzca ni HCO3 ni hidrogeniones. Se queda como CO2 y agua. Entonces, estos hidrogeniones que deberían perderse ya no se pierden, se quedan nuevamente en el organismo. Entonces, aumento mi concentración de hidrogeniones y ¿qué hago? Mi pH lo llevo a un estado acidótico. Entonces, eso le puedo dar a pacientes con alcalosis, ¿no? Y si quiero perder hidrogeniones, tengo que aumentar la pérdida de agua para perder también hidrogeniones. Le doy furosemida, ¿no? La furosemida va a eliminar agua, va a eliminar bicarbonato y va a eliminar hidrogeniones, ¿no? Entonces, así, ¿no? Otro también ácidos orgánicos, producto del metabolismo anaerobio, ¿ya? El ácido láctico, el pirúvito, el acetoacetato, el metridoxibutirato, ¿no? Que también por así decirlo, son lanzaderas de la cadena del ciclo de Krebs, ¿no? La lanzadera del malato, del glicerol fosfato, del alfa-acetobutirato, ¿no? Los buffers.
Los buffers son por así decirlo, los que mantienen la ósmosis dentro del medio interno. Uno, las proteínas, ¿por qué? Porque se unen a los hidrogeniones. El fosfato, de igual manera, por unión a los hidrogeniones. El bicarbonato, igual, de la misma manera. Todos estos tienen carga negativa y se van a unir con los hidrogeniones. Ya tienen alta afinidad por los hidrogeniones, ¿no? Entonces van a ser usados como el sistema buffers, ¿no? La respuesta respiratoria, ¿no? La eliminación del CO2, la respuesta renal también, ¿no? Por la eliminación del bicarbonato, del hidrogenio. No, entonces, el, los hidrogeniones, perdón, ya ahí está, el pH de 7.36 a 7.34, ¿no? Es decir, mayor de 7.35 y menor de 7.45. Es el normal, ¿no? La presión de CO2, ustedes 40 más menos 5, así, ¿ya? Bicarbonato, ustedes, ¿cómo se lo van a aprender? 24 más menos 2. En el Young Gap, 10 más menos 2. Otras literaturas dicen 12 más menos 2, ¿ya? El equilibrio de base siempre tiene que estar en 2.5, más menos 2.5, ¿ya? Según el valor del pH, identificaremos dos tipos de estado ácido-base. Les voy a enseñar cómo se identifican ese tipo de estados. Lo primero que ustedes se van a fijar es en el pH. Lo primero que miro es mi pH. Si mi pH está bajo o si mi pH está alto. Si mi pH está bajo, digo, esa es una acidemia. Y si mi pH está alto, digo, eso es una alcalemia. Entonces, si mi pH está en acidemia, lo segundo que miro es el bicarbonato. ¿Ya? Si mi bicarbonato, si mi HCO3, si mi bicarbonato está incrementado, o sea, si tengo un bicarbonato alto, ¿ya? O si mi bicarbonato está bajo. ¿Qué pasa cuando tengo una acidemia con bicarbonato bajo? Yo deduzco que esa acidemia es producto del déficit de bicarbonato. Entonces, esa sería una acidemia de tipo metabólico. Si yo, por el contrario, veo que una acidemia y tengo mi bicarbonato alto o normal, entonces estoy en una acidemia de tipo respiratorio. ¿Ya? Igual acá. Si yo veo en la alcalemia, o sea, mi pH, miro mi bicarbonato, miro mi bicarbonato. Si mi bicarbonato está alto, digo, ah, ya, esto es metabólico. Y si yo veo que mi bicarbonato está bajo o normal, digo, esto es respiratorio. Paso a explicarles. La acidemia. Cuando yo digo acidemia significa que el ion hidrógeno dentro del cuerpo está alto, está incrementado. Entonces, el bicarbonato, necesariamente para que sea una acidemia metabólica, producto del metabolismo, tiene que estar disminuido. ¿Ya? Por ende, si es que yo encuentro el bicarbonato disminuido, el CO2 debe estar incrementado.
¿Ya? Así, una acidemia, ¿ya? Metabólica, una acidosis metabólica, ¿ya? En una acidosis de tipo metabólico, el bicarbonato está disminuido, ¿ya? ¿Cómo encuentro el CO2? CO2 incrementado. Si el CO2 está incrementado, significa que tengo altas concentraciones de hidrogeniones en sangre, porque ustedes saben que el CO2 con el agua se convierten en bicarbonato e hidrogeniones. El bicarbonato lo elimino, se va. Esto se puede tratar una acidosis metabólica por una diarrea, por ejemplo, donde yo tengo alta pérdida de moco por la vía digestiva. Entonces, si yo pierdo moco, voy a perder bicarbonato. Si pierdo bicarbonato, el CO2 va a estar incrementado en este tipo de acidemia. Si ustedes van a ver un AGA, el CO2 va a estar aumentado y el bicarbonato suele estar disminuido. ¿Ya? ¿Por qué le digo suele? Porque cuando el CO2 está incrementado, al aumentar los hidrogeniones, el bicarbonato tiende a compensar, tratando de subir. ¿Ya? Pero estamos hablando de un estado agudo. Los estados crónicos van a tender a compensar, ¿no? Van a tender a compensar el bicarbonato. Y ya no lo van a encontrar disminuido, lo pueden encontrar normal o incrementado, ¿no? Igual, lo mismo, en una acidosis de tipo respiratorio. A ver, chicos, no se han dado cuenta, ¿no? Ya. Miren, no vamos a recapitular, ¿ya? Cuando es una acidosis, una acidemia, bicarbonato disminuido es metabólico, ¿ya? Bicarbonato disminuido es metabólico. Y el que compensa es el CO2, ya es el que compensa es el CO2. Yo les he estado diciendo que el que compensa es el bicarbonato. No, este es metabólico, estábamos hablando de metabólico, no de respiratorio. Ya estábamos hablando de metabólico y había un error. Ya, recapitule. Ya, está bien lo que hemos dicho hasta acá. Ya, está mal en lo de la compensación. Ya, si es una acidemia metabólica, es bicarbonato disminuido, bajo. ¿Ya? ¿Y cómo van a encontrar el CO2? ¿Ya? El CO2, ¿cómo lo van a encontrar? El CO2. El CO2 lo van a encontrar para compensar esta acidemia con normal o disminuido. ¿Ya? Para que no se confundan. Cuando es metabólico, piensen en el bicarbonato. ¿Y cómo va a compensar? Con el CO2. Cuando es respiratorio, piensen en el CO2. ¿Y cómo lo van a compensar? Con el bicarbonato. ¿Ya? El error estuvo en la compensación. ¿Ya? El error estuvo en hablar sobre la compensación. Entonces, una acidosis metabólica, bicarbonato disminuido y CO2 normal o disminuido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a tener que compensar. Cuando hay disminución del HCO3, del bicarbonato, porque se pierde por las diarreas, uno va a tratar de compensar la ausencia de ese bicarbonato. ¿Y cómo compensa el cuerpo la disminución del bicarbonato?
porque se supone que los iones hidrógeno en sangre están incrementados. ¿Qué va a hacer el cuerpo? Tratar de eliminar más iones hidrógeno. ¿Y cómo lo va a hacer? Eliminando CO2. Entonces, si yo elimino CO2, ¿cómo va a estar el CO2? Perdón, ¿cómo va a estar si yo elimino CO2, ¿cómo va a estar el hidrogenión? Va a disminuir porque estoy eliminando el CO2. Porque les he dicho que el CO2 al final en el cuerpo se transforma en un ion hidrógeno y un ion bicarbonato, ¿no? Entonces así. Entonces, ¿cómo es una acidosis respiratoria? La acidosis respiratoria es cuando hay un incremento del CO2, y acá sí, más el bicarbonato que va a compensar. Entonces, si hablamos de una acidemia respiratoria, CO2 incrementado, tengo muchos hidrogeniones dentro del cuerpo. Entonces, lo que yo voy a querer es neutralizar esos hidrogeniones. Entonces, hago que el bicarbonato incremente, normal o incrementado. Y en estados crónicos, el bicarbonato se encuentra mucho más incrementado. ¿Ya? Entonces, así. ¿Ya? Claro, la acidosis, nuevamente, la acidosis de tipo metabólico, la metabólica, ¿cómo van a encontrar el bicarbonato? Disminuido. Es lo primero que tienen que ver, ¿ya? El bicarbonato. ¿Ya? Si el bicarbonato está disminuido, yo espero encontrar también un CO2 normal o bajo. Cuando es de tipo respiratorio, si la falla es respiratoria, yo pienso encontrar un CO2 incrementado. Mi compensación va a ser metabólica, es decir, voy a aumentar mi bicarbonato para neutralizar el hidrógeno que tengo. ¿Ya? Entonces, hay acidemia cuando baja el bicarbonato. Sí, correcto. ¿Ya? Cuando sube la presión de CO2. ¿Ya? Y hay alcalemia cuando sube el bicarbonato o cuando baja la presión de CO2. Es casi lo mismo. Miren, entonces, cuando hay un estado alcalótico de tipo, por ejemplo, metabólico, yo digo, está alcalótico. ¿Cómo está el CO2? ¿Incrementado o disminuido? Está el CO2 incrementado. Entonces, si el CO2 está incrementado, alto, vamos a cambiar de color, va a ser un, una alcalosis de tipo metabólica, HCO3. Entonces, tengo un incremento del bicarbonato dentro de la sangre. Entonces, yo lo que quiero hacer es aumentar mis cargas de hidrogenión para poder neutralizar el bicarbonato y llevarlo a la osmolaridad. Porque si hay una alcalemia, el pH está alto y los hidrogeniones están bajos en sangre. Entonces yo lo que quiero es aumentar mis hidrogeniones. Y si la falla ha sido metabólica, porque se ha incrementado el bicarbonato, yo lo que tengo que hacer es compensar de manera respiratoria. ¿Y cómo compenso? Aumentando el CO2. Si yo aumento el CO2, dejo de ventilar a una ventilación más corta, una frecuencia respiratoria baja. Voy a hacer que el CO2 se incremente en sangre. Y si se incrementa el CO2 en sangre, lo que voy a obtener es un incremento de los iones hidrogeniones y voy a mejorar la alcalemia. Por el contrario, cuando yo tengo una alcalemia de tipo respiratorio,
mi alcalemia de origen respiratorio, el origen principal va a ser una disminución del CO2. Si yo tengo un CO2 bajo, ya si mi CO2 es bajo, mis hidrogeniones en sangre están de igual manera disminuidos. Por eso es que mi pH está incrementado, ¿no? pH alto, mayor de 7.45. Entonces, yo lo que busco, porque está alcalótico el paciente, es que, que yo tenga más hidrogeniones en sangre. Para yo compensar mi falla respiratoria, la voy a hacer compensando de manera metabólica, disminuyendo la concentración de bicarbonato, ¿no? Así es como, como funciona, ¿no? Siempre la compensación tiene que ser del otro sistema. Si la falla es respiratoria, la compensación metabólica, ¿no? Y al revés. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá vamos a ver lo siguiente. Los trastornos primarios pueden ser de tipo metabólico o respiratorio, ¿ya? Los metabólicos, como ya les dije, relacionados al CO2 y los respiratorios a la presión de CO2. Entonces, acá van a ver esto, ¿no? Los trastornos primarios. Ese es un valor normal de pH. Acidemia con CO2 bajo, acidosis de tipo metabólico. Pero ya saben por qué, ¿no? Acidemia con CO2 alto va a ser una de tipo respiratorio. Por ejemplo, ¿quién? ¿No? ¿Quiénes hacen acidosis respiratoria? Los pacientes tequiados, ¿no? Que tienen una mala ventilación, eliminan más mal el CO2, ¿no? Las alcalemias, por el contrario, cuando son pacientes renales, los pacientes renales que normalmente deberían eliminar bicarbonato retienen bicarbonato, incrementan el CO2 en sangre y se vuelven alcalóticos, ¿ya? Igual, los pacientes con CO2 bajo, por ejemplo, los pacientes con agitación psicomotriz, los pacientes que están con cetoacidosis, que hiperventilan, pueden tener un tipo de acidosis metabólica mixta, ¿ya? Porque tienen una respiración rápida y superficial, ¿no? Entonces los llevan a una eliminación rápida de CO2, ¿no? Y puede producir una alcalosis de tipo respiratorio. Entonces todos los pacientes que hiperventilan, que hacen una frecuencia respiratoria alta, los llevan a una alcalosis de tipo respiratorio. Entonces los trastornos primarios compensatorios de estos mecanismos son los siguientes. Ante un trastorno metabólico, el mecanismo compensatorio debe ser del otro sistema. Acá estamos poniendo frente a frente dos grandes sistemas, el de tipo metabólico y el de tipo respiratorio, es decir, básicamente la función renal con la función respiratoria, ¿no? Ante un trastorno metabólico, entonces, cuando hay disminución del bicarbonato, yo voy a compensar disminuyendo mi CO2. Es obvio, ¿no? Porque si yo encuentro un bicarbonato bajo, tengo que hacer que este CO2 que se elimina disminuya la concentración de hidrogeniones, porque ya no voy a tener CO2. Entonces, al perderlo, al eliminarlo, disminuyo la concentración de hidrogeniones. Y esta disminución de la concentración de hidrogeniones va a hacer que este estado acidótico se
compense, es decir, ya no sea tan acidótico, sino sea más un estado equilibrado, lo lleva a la alcalosis. Igual, del mismo modo, ¿no? Si el bicarbonato está incrementado en una alcalosis de tipo respiratorio, el CO2, el incremento del CO2, al yo retener CO2, por eso es que algunos pacientes que tienden a hiperventilar les ponen una bolsa en la cara. ¿Para qué? Para que el CO2 que exhalan lo vuelvan a inhalar, ¿no? Y se tranquilicen, ¿no? Equilibren su medio. Se vuelven, porque si uno hiperventila, elimina más CO2, se vuelve más alcalótico, no llega una buena perfusión a nivel del cerebro, se desmaya. Entonces, para eso le ponen una bolsa y el CO2 que exhala lo vuelve a inhalar, ¿no? Entonces, compensas el estado alcalótico al que él mismo se lleva, ¿no? Los pacientes ansiosos, CO2. Entonces, el incremento del CO2 va a hacer que aumente la concentración de hidrogeniones. Cuando se incrementa la concentración de hidrogeniones, compenso esta alcalosis y lo voy a llevar a un estado un poco más acídico, ¿no? Ante un trastorno respiratorio, el organismo compensa este estado por la vía metabólica, ¿no? Si es un trastorno de tipo respiratorio, la compensación va a ser de tipo metabólica. Si la alteración es de tipo metabólico, la compensación va a ser de tipo respiratorio. Entonces, efecto de del CO2, ¿no? En ese caso. Trastornos. Entonces, este es un cuadrito resumen de la acidosis de tipo metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria y alcalosis, ¿no? Entonces acá están los pH disminuido porque es una acidemia, un pH incrementado porque es una alcalemia, ¿no? Cambios primarios y el cambio secundario. El cambio primario es el por qué está disminuido o incrementado el CO2 o el bicarbonato, ¿no? Cuando está incrementado uno de ellos, pues hay que pensar que ese es el cambio de tipo primario. Como les digo, primero van a ver el CO2. Si el CO2 está normal, lo siguiente que tienen que mirar es el bicarbonato. ¿Entendieron, chicos? Está bien, ¿no? Muy bien. Entonces, los trastornos secundarios. Las compensaciones de los trastornos primarios pueden ser algo exagerado y producir un trastorno adicional, como les mencioné, ¿no? Los pacientes con respiración de Kussmaul, ¿no? Los pacientes con acidosis hiperventilan, ¿no? Hiperventilan tanto que llevan a la alcalosis, es decir, a una acidosis de tipo mixta, ¿no? Un trastorno metabólico mixto, tanto una acidosis como una alcalosis. Claro que la acidosis es de tipo respiratoria y la alcalosis va a ser de tipo metabólico. Muy bien. Entonces, la disminución del bicarbonato en el caso de las acidosis, el aumento del bicarbonato en el caso de las alcalosis. Miren, cuando está disminuido el bicarbonato, sin ver, como ustedes mismos piensen, no vean la diapositiva. Si está disminuido el bicarbonato, ¿cómo van a compensar? ¿Aumentando el CO2? No, porque si aumenta el CO2, van a incrementar los hidrogeniones dentro del medio interno y voy a descompensar más la acidosis. Entonces, ¿cómo lo compenso? Disminuyendo el CO2. ¿Ya? Y en los estados que llevan a una alcalosis, cuando el CO2, cuando el bicarbonato está incrementado, el CO2 va a tender a incrementarse, disminuyendo la frecuencia respiratoria, reteniendo más CO2, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, yo aumento mi concentración de hidrogeniones y llevo del estado alcalótico a un estado más equilibrado. Lo mismo, cuando hay un incremento del CO2, es decir, retengo mucho CO2,
Estoy en caso de una acidosis de tipo respiratorio. Y mi compensación va a ser de tipo metabólico, ¿no? Voy a aumentar la concentración de bicarbonato, ¿ya? Entonces, nuevamente, incremento la concentración de CO2 porque lo retengo. Hay mucho hidrogenión dentro del cuerpo. Estoy en un estado acidótico. Entonces, lo que voy a hacer es incrementar el buffer, uno de los grandes buffers, el bicarbonato. También se incrementa el fosfato, ¿no? También se incrementa la concentración de proteínas. El hígado comienza a producir más proteínas, ¿no? Para basificar el medio, ¿no? Entonces, ese es el principal mecanismo compensador. Los trastornos como la acidosis metabólica van a tender a compensar. ¿Cómo se compensa? En las acidosis de tipo metabólico, por cada miliequivalente de bicarbonato, se espera que disminuya en 1.2 la presión de oxígeno. Por ejemplo, bueno, casi tienen que saber, ¿no? Las acidosis metabólicas con bicarbonato menor de 15 es las que se corrigen recién, ya menor de 15. Entonces, si yo tengo una acidosis de tipo metabólica con un bicarbonato en 15 y tengo un CO2 en, por ejemplo, 35, ¿ya? Yo espero que mi CO2, por ejemplo, haya compensado la pérdida de más o menos de 1.2 por cada miliequivalente que perdí de bicarbonato. Vamos, ¿cuánto perdí de bicarbonato? Ya, de 22, que es lo que todos normalmente toman, la media, he perdido aproximadamente, ¿cuánto? 5, 7 por 1.2 serían, ¿cuánto espero que esto haya disminuido? 8.4. Entonces, mi valor normal de bicarbonato, perdón, de CO2 es de 35, perdón, ya. Mi valor normal es de entre 35 a 45, ¿no? En eso se mueve. Entonces, yo espero que mi bicarbonato, perdón, mi CO2 esté más o menos 8,35 menos 8.4. O sea, se encuentre disminuido más o menos, o se encuentre mi bicarbonato alrededor de 27 aproximadamente, ¿no? Y si mi bicarbonato no ha compensado y yo encuentro un CO2 en 35 y yo espero encontrar un CO2 con una presión en 27, pues yo digo que esta es una acidosis metabólica no compensada, ¿ya? Del mismo modo, eso es para las acidosis metabólicas. ¿Cómo compensa? Cuando es una alcalemia, una alcalosis de tipo metabólico, yo espero que el CO2 se incremente en 0.7. La misma, lo mismo. No, si yo encuentro un bicarbonato, por ejemplo, en 26, por cada incremento, que sería, por ejemplo, el rango es 22, he incrementado 4, 4 por 0.7, 3.2. ¿No? Entonces, yo espero que se incremente mi CO2 en 3.2. ¿No? Encuentro en 45, siempre cojo la corte superior para los incrementos más 3.2. Espero que mi bicarbonato esté en 48.2, más o menos, ¿no? Eso es lo que yo espero encontrar, ¿no? En mi bicarbonato. Si no lo encuentro así, por ejemplo, lo encuentro en 45,
no está compensando de manera adecuada. Entonces es una acidosis metabólica no compensada. Pero si lo encuentro en 48, no es una acidosis metabólica compensada, está compensando, ¿no? Está compensando. Igual, del mismo modo, las acidosis de tipo respiratorio. El aumento, el aumento de más o menos 10 miliequivalentes de CO2, tanto en los casos agudos como en los crónicos, no son iguales, ¿ya? Cuando es en el caso agudo, yo espero que por cada 10 milímetros de mercurio de CO2 se incremente un miliequivalente de bicarbonato en los estados agudos. Por eso les dije, los estados crónicos son totalmente distintos. Los estados crónicos, el bicarbonato se incrementa un poco más. Por eso es que les dije que cuando ustedes vean un estado agudo, lo estábamos hablando que es estados agudos, ¿no? El bicarbonato va a tender a ser o normal o ligeramente incrementado, ¿no? Y cuando es un estado crónico, sí vas a encontrar, sí, bueno, casi siempre el bicarbonato muy incrementado, o sea, ya compensado, compensado, bien compensado, ¿no? Entonces, igual, por ejemplo, si encuentro un bicarbonato en 55, yo espero encontrar una presión de CO2 en 45, 55. Yo espero encontrar un bicarbonato que ha subido un miliequivalente. Es decir, pienso encontrar mi bicarbonato en 25 o 26, ¿no? Y si sería un estado crónico, voy a encontrar mi bicarbonato en, por ejemplo, 28, 26.5, 27, ¿no? Cuando estaba compensado. Y en los casos de las alcalosis de tipo respiratorio, ¿no? Por cada 10 milímetros de mercurio que disminuye el CO2, tiene que disminuir 2.000 equivalentes el bicarbonato en el estado agudo, ¿no? Y 5.000 equivalentes en el estado crónico. ¿No? Los estados agudos, como les digo, ¿no? Pueden encontrarlo o normal o disminuido, ligeramente disminuido, ¿no? Y en el estado crónico sí lo encuentran ya, bien disminuido. Entonces, ¿cómo leen un agua? Primer paso, ¿cómo está el pH? Lo primero que van a mirar. Si el pH está disminuido, digo, es una acidemia. ¿Ya? Si el pH está incrementado, es una alcalemia. Pero en su cerebrito tienen que pensar ustedes que esa acidemia significa un incremento de los hidrogeniones. No, los hidrogeniones en sangre están incrementados. ¿Por qué? Porque si yo me acuerdo que los hidrogeniones están incrementados, voy a saber qué hacer, ¿no? Porque mi objetivo, si es una acidemia y tengo hidrogeniones incrementados, yo voy a saber que esto lo tengo que disminuir, ¿no? Y pienso en todos los estados que hacen que yo disminuya esa concentración de hidrogenio. Entonces, si es un estado alcalótico, el pH va a estar incrementado. pH incrementado, pero mis hidrogeniones están disminuidos, ¿no? Por eso es al contrario. No cualquiera diría, no es así. Entonces, siempre tengo que tener en cuenta esto, ¿no? Si yo sé que los hidrogeniones están disminuidos, pues voy a saber qué compensar, ¿no? El segundo paso es mirar el bicarbonato, ¿no? ¿Qué trastorno primario explica la acidemia? Entonces, si es una acidemia, bicarbonato disminuido, ustedes van a ver que algunos hagas, el bicarbonato está normal. Entonces, pero ustedes ya miraron el bicarbonato, ¿no? Ya vieron el bicarbonato, entonces dijeron, ah, ya esta acidemia no es causada por el bicarbonato. Y si es causada por este está compensando un mecanismo primario, ¿ya? Si lo encuentran normal o ligeramente disminuido. Por ejemplo, pueden encontrar una acidemia en 7.2 y un bicarbonato en 20, en 19,
disminuido, ¿no? Pero yo voy a mirar el CO2 y mi CO2 está en, por ejemplo, 55, ¿no? Entonces, ustedes tienen que analizar ese haga de varios puntos, tratando de ver, de explicar cuál es el trastorno primario. Ya puede ser que todavía no esté compensando, puede ser que sea una acidosis mixta, ¿no? Que el bicarbonato ya no pueda compensar, que sea un paciente renal. Pues básicamente lo que ustedes tienen que ver primero es el CO2, perdón, el bicarbonato. Acidemia, bicarbonato bajo, ya. La causa es de tipo metabólico. Pero si mi bicarbonato está así como que al borde 19.8, ahí en el borderline, yo miro primero mi CO2. Y si mi CO2 yo lo encuentro altísimo, digo, ya, esto puede tratarse de una acidosis mixta. Voy a ver si está compensando. Calculo cuántos mil equivalentes debería estar compensando. Y si no compensa, significa que es un trastorno mixto. ¿Ya? Entonces ahí está, ¿no? Bicarbonato bajo, CO2 alto. Entonces, si el CO2 es alto, pero primero tienen que acostumbrarse a ver esto, ¿no? Acidemia, CO2 alto, acidosis respiratoria. Bicarbonato bajo, acidosis de tipo metabólico, ¿no? Acá. Las alcalemias, de igual modo. Si es una alcalemia con CO2 alto, con CO2 bajo, es una alcalemia de tipo respiratorio. Es decir, mi alcalemia es originada por un cese de una disminución de la frecuencia respiratoria. ¿En qué pacientes se ve eso? Pacientes tequiados, pacientes en coma, pacientes en ventilación mecánica, que a veces no se dan cuenta bien y con frecuencias respiratorias en 10, 8. Entonces, esos pacientes. Hay una compensación secundaria adecuada, ¿no? Acá es donde tienen que ver esta compensación para saber qué tipo es, ¿no? ¿Qué tipo es? ¿Es compensada? ¿No es compensada? También se pueden dar cuenta así, conforme vayan a tener más práctica, de cuál es compensada y cuál no lo es, ¿no? Pero eso con la práctica ustedes se van a ir dando cuenta. Eso es conforme practiquen, ¿no? Practiquen bien. Pero primero tienen que saber la teoría para poder eh, ver los hagas, ¿no? Porque si de frente nos ponemos a ver hagas, no van a entender nada, ¿ya? Entonces, más adelante hay algunos ejemplos. Acuérdense, y siempre las acidosis de tipo metabólica, por cada miliequivalente que han disminuido, van a compensar de manera eh, respiratoria, disminuyendo 1.2. ¿Ya? Dense cuenta que en todos los mecanismos, la compensación siempre sigue al trastorno primario. Si mi trastorno primario, si identifico bien mi trastorno primario, que es una disminución del CO2, mi compensación también debe ser disminuyendo el CO2. Si lo encuentro incrementado, todo lo contrario, me voy a poner a pensar en que no está compensando de manera adecuada, puede tratarse de un trastorno mixto, ¿no? Así, porque también hay acidosis de tipo mixtas, ¿no? Ahí les dejo el cuadrito. ¿Qué es el anión gap? El anión gap es ni más ni menos que la diferencia entre cargas positivas menos las cargas negativas, ¿ya? Entonces, le llaman anión gap o brecha aniónica, ¿ya? ¿Quién principalmente da esta brecha aniónica? Principal ion extracelular con carga positiva. ¿Quién es?
el sodio, ion extracelular, ¿no? Con carga positiva. Entonces, él es el principal extracelular que me va a dar lo positivo de mi anión gap. ¿No? Entonces, ¿cómo saco esa diferencia? Es únicamente la suma de las cargas positivas menos las cargas negativas. ¿Qué cargas negativas? Principalmente cloro y bicarbonato. Y lo que va a sobrar de la diferencia de restar lo positivo menos lo negativo es mi brecha aniónica. Normalmente, la brecha aniónica no tiene que ser mayor de 10. ¿Ya? Si yo sumo cationes menos aniones, cloro y bicarbonato, me tiene que dar menos de 10. Si me sale más de 10, anión gap positivo. ¿Ya? Entonces, ustedes acá ven, ¿no? Un anión gap normal cuando son menores de 10. Sumen 126, acá es 24, ¿no? 106 más 24, ¿no? Entonces, el anión gap está normal. Serían 140 menos 130, ¿no? Diferencia 10, ¿no? Anión gap normal. 126 más 4, 130. 140 menos 130, 10, ¿no? Anión gap normal. Entonces acá, 140 menos 110. 140 menos 110, 30. Anión gap alto, ¿no? High anion gap, ¿no? Un incremento del anion gap. Entonces, el anion gap es únicamente la diferencia de cargas, ¿no? De lo positivo, el principal ion extracelular, el sodio, menos los dos principales iones negativos, ¿no? El cloro y el bicarbonato, ¿no? Corregir la hipoalbuminemia. Como les dije en un inicio, la albúmina tiene carga negativa. Perdón, tiene carga positiva, ¿ya? Juega como un cation y esta va a captar los hidrogeniones. Por eso que les dije, si un paciente está con hipoalbuminemia, tiende a ser un trastorno de tipo acidótico, porque la albúmina también funciona como un buffer, como un tapón, ¿ya? Entonces, cuando hay una disminución de 2.5 miliequivalentes por cada gramo por decilitro, que disminuye la albúmina por debajo de 4 gramos por decilitro. Normalmente la albúmina tiene que ser mayor de 4.5 en sangre. Cuando hay una disminución por debajo de 4, más o menos el anión gap cae en 2.5 por cada gramo que disminuye la albúmina. Entonces, si yo encuentro mi albúmina, por ejemplo, en 3, yo espero que mi anión gap disminuya más o menos 2.5 miliequivalentes. ¿Correcto? Dice, en acidosis metabólicas, anión gap alto, hay otro trastorno metabólico asociado. Entonces, ¿cuándo vamos a identificar un trastorno metabólico asociado? Entonces, hallamos el bicarbonato corregido. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? A hallar el bicarbonato corregido. Lo que vamos a hacer únicamente es calcular cuánto de bicarbonato está en exceso.
¿Cómo hago eso? El bicarbonato corregido va a ser igual al bicarbonato más el anión GAP menos 12. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo un anión GAP en 10, mi variación del bicarbonato va a tener que ser en menos 2, ¿no? Entonces, el bicarbonato tiene que ser menor de 22. Ustedes saben que el límite superior es 24, menos los 2 del estado que me salió de restar esto, van a ser menor de 22. ¿Mm? Entonces, si yo encuentro un anión gap en 14, más alto, menos 12, más 2 me sale esto, ¿no? Más 2. Entonces yo sé que mi límite superior es 24. Más 2, 26, ¿no? Entonces eso se trata de una acidosis de tipo metabólica cuando no ha, eh, cuando el bicarbonato corregido se encuentra por debajo de 22, ¿no? En el caso de una acidosis metabólica, anión gap alto, y cuando este se encuentra por encima de 26, entonces yo pienso que a esta acidosis de tipo metabólica, anión gap alto, se le ha agregado una alcalosis de tipo metabólica. ¿Ya? Nuevamente, el bicarbonato corregido me va a servir para yo ver cuánto es que se ha compensado y si hay otro trastorno que se encuentra asociado. ¿Ya? Entonces, mi bicarbonato, por ejemplo, yo he tomado como corte 24. Yo tengo un bicarbonato en 24, ¿ya? Mi bicarbonato 24 más anión gap alto, 14, menos 12, 2. ¿Ya? Entonces sería 24 más 2, 26. ¿No? Es mayor de 26. Si es mayor de 26, mi anión gap, perdón, mi acidosis metabólica está asociándose a una alcalosis también de tipo metabólico. Porque normalmente, chicos, la acidosis metabólica, ¿cómo va a compensar? Si es una acidosis metabólica, bicarbonato, ¿cómo lo va a compensar? El bicarbonato lo va a compensar con el CO2, ¿no? Normalmente lo compensa con el CO2. Pero si es una acidosis metabólica, anión gap alto, yo tengo exceso de cargas negativas. ¿Ya? Entonces, ese exceso de cargas negativas deben ser compensadas con un sistema buffer. ¿Qué sistema buffer? Es el bicarbonato. ¿Ya? El bicarbonato es el sistema buffer. Entonces, esa acidosis metabólica, anión gap alto, cuando el bicarbonato está más allá de 26 después de haber corregido, ¿no? Después de haberlo corregido, significa que hay una alcalosis de tipo metabólica junto a esa acidosis de tipo metabólico, ¿no? Y cuando este me sale menor de 22, yo tengo que pensar, el bicarbonato que está en el medio no está, no está siendo bien corregido. Entonces, pienso que esa acidosis puede ser una acidosis metabólica tipo anión gap normal, pese a que en un inicio era un anión gap alto, ¿ya? Pero puede ser netamente una acidosis metabólica anión gap normal. Por ejemplo, vamos con los casos.
¿Quién es? Tengo un pH de 7.22. Ya ese pH de 7.22 con una presión de CO2 de 25, un bicarbonato en 14, un sodio en 144 y un cloro en 113. Miro mi pH es de 7.22, es un pH ácido. Entonces, miro mi bicarbonato está disminuido. Si mi bicarbonato está disminuido, yo pienso, ¿no? Esa acidosis es producto del bicarbonato. Si yo tengo una acidosis y el bicarbonato está disminuido, ¿me justifica esa acidosis? Sí. Si yo tuviese una acidosis de tipo respiratoria, ¿cómo estaría mi CO2? Incrementado. ¿Y en cuánto está? En 25. Entonces, yo digo, esa es una acidosis con un bicarbonato bajo que me justifica eh, la acidosis, que si es una acidosis de tipo metabólico, con un CO2 en 25. Está disminuyendo. Eso significa, a ojo de buen cubero, que es una acidosis metabólica compensada con el CO2. ¿No? Así nada más. Entonces, primer paso, ¿cómo está el pH? Disminuido. Eso es así como se analiza, ¿no? Y también puedo calcular mi anion gap. 144 menos el cloro más el bicarbonato. ¿Cuánto sería? 144 menos 7, 7, 20, 127. 127 y encima es anion gap alto, ¿no? Es anion gap alto, ¿no? Anion gap alto. Entonces es una acidosis metabólica compensada, anion gap alto. Entonces, segundo paso, ¿cuál es el trastorno primario que me explica el pH? Yo pienso, 7.22, está acidótico. Si está acidótico, el bicarbonato está disminuido, sí, está disminuido. ¿Me justifica la acidemia? Sí, me justifica la acidemia. Entonces se trata de una acidosis de tipo metabólico. Si fuera una acidosis de origen respiratorio, mi CO2 debería estar incrementado, pero ¿está incrementado? No está incrementado, está en 25. ¿Ya? Está en 25. Entonces significa que es una acidosis de tipo metabólica y no respiratoria. Tercer paso, ¿hay compensación secundaria adecuada? Entonces es una acidosis de tipo metabólica. Por cada disminución del bicarbonato de 1 miliequivalente, debe de disminuir en 1.2 mi presión de CO2. Mi bicarbonato normal, ¿no? Es de 24, menos 14, es el que tengo yo. Entonces tengo una disminución de 10 miliequivalentes, multiplicado por 1.2, que es el número que yo espero que disminuya, voy a encontrar que que mi CO2 debería disminuir en aproximadamente, o debería yo encontrarlo en 28, más menos 2. Ahorita está en, ¿cuánto está? En 25, ¿no? Está en el borde. Entonces, yo lo que voy a decir es que esa acidosis de tipo metabólica está siendo compensada por el CO2 y está produciendo una alcalosis de tipo respiratoria como compensación de la acidosis metabólica. Cuarto paso, ¿cómo está el anion gap?
¿Está incrementado? ¿Está disminuido? Ya lo hemos visto en la primera lámina. Está incrementado, está en 17, ¿no? Sumando y restando, lo hice al inicio, salía más de 10, entonces ante 17 es una acidosis metabólica anion gap alto, ¿no? Anion gap alto, ¿no? De la disminución. Sodio en 144 menos la suma del cloro y del bicarbonato. Ya. ¿Hay otro trastorno metabólico asociado? ¿No? Entonces, el bicarbonato corregido, calculemos. El anion gap está en 17, menos 12, 5. ¿Cuánto está mi bicarbonato? 14, más 5, 19. Entonces mi bicarbonato corregido es de 19. ¿Es menor de 22 o mayor de 26? Es menor de 22. Entonces, es una acidosis metabólica anion gap normal. ¿Por qué me salió menor de 22? Mi bicarbonato corregido. Entonces, eso me hace pensar que el anion gap alto que me salió al inicio podría haber sido causado por una disminución brusca del bicarbonato, ¿no? Entonces, no es en realidad un anion gap incrementado, sino es un anion gap normal, ¿ya? Es un anion gap normal, ya una acidosis metabólica anion gap normal. Entonces, es una acidosis metabólica, ¿no? Acidosis metabólica, anion gap alto, más una alcalosis respiratoria, que es el mecanismo por el que está compensando, más una acidosis metabólica anion gap normal, ¿no? Que sale para ver si estamos corrigiendo de manera adecuada el bicarbonato. Menor de 22, mayor de 26. Menor de 22, acidosis metabólica anion gap normal. Mayor de 26, ¿no? Una alcalosis metabólica. Caso número 2. Ya el casito número 2. 7.22 de pH, está acidótico. Un bicarbonato en 10. Ustedes se preguntan, ¿ese bicarbonato me compensa el pH que está arriba? Es una acidemia, ¿no? Esa acidemia la justifico con ese CO2, con ese bicarbonato disminuido. Sí, sí la justifico, ¿no? Sí la justifico. ¿Cómo está mi concentración de CO2? La concentración de CO2 está disminuida. No me, el CO2 disminuido no me justificaría el pH bajo. Muy bien. Entonces es una acidosis de tipo metabólica. Ahí, a ojo de buen cubero, ¿está compensada? Yo diría que sí, está compensando, ¿no? Hay 10, ha disminuido más o menos 14 por 1.2, son veintitantos, 25, hay que verlo, ¿no? Por ahí da. Anion Gap 130 menos 80, 40 menos 10, 30, Anion Gap alto. ¿Ya? Ahora vamos a ver, ¿es una acidemia? Sí, es una acidemia, primer paso. Segundo paso, ¿cuál es el trastorno primario que me explica el bicarbonato disminuido? Correcto. Entonces, si es bicarbonato disminuido, acidosis de tipo metabólico, ¿no? Una acidosis de tipo metabólica. Siguiente paso, paso 3. ¿Hay compensación secundaria o no hay compensación secundaria? A ver, vamos a ver. Una acidosis metabólica tiene que disminuir 1 por cada 1.2 milímetros de mercurio. Entonces compensamos 10, 14. 14 por 1.2 son 17, casi 17.
40 menos 17, 23 más menos 2, ¿no? 23 más menos 2. 23 más menos 2 está en el rango de 25, esta vez sí está en el rango de 25, ¿no? Está en el rango de 25, sí. Entonces, si se encuentra en ese rango, está compensando. Entonces, yo puedo decir con certeza que se trata de una acidosis metabólica con compensación de CO2. Ya, en el anterior no podía definir una compensación porque estaba ligeramente disminuido. Me salió en 24 y el CO2 estaba en 25, ¿no? Entonces no caí en el rango. Como no caí en el rango, hay que pensar en que está haciendo una alcalosis de tipo respiratoria como compensación en la anterior. Muy bien, cuarto paso, ¿cómo está el anión GAP? El anión GAP alto, obviamente, ¿no? Sodio menos la diferencia de ambos, la suma de ambos, 40. Cuarto paso, ¿hay otro trastorno metabólico asociado? Ustedes se van a preguntar. Corrijo mi bicarbonato. El bicarbonato ideal serían, anión GAP está en, ¿dónde está? Perdón, 40, ¿no? Anión GAP en 40. 40 menos 12 son 28. Y mi bicarbonato está en 10 más 28, 38. ¿Ya? Entonces 38. ¿Dónde está? ¿Mayor de 26? Sí. Entonces es una alcalosis metabólica. Entonces hay una alcalosis metabólica junto a esa acidosis de tipo metabólica. ¿Correcto? Entonces tengo una alcalosis metabólica. Entonces sería una acidosis metabólica compensada más una alcalosis metabólica, ¿no? Alcalosis metabólica. Entonces, como les dije, sería una acidosis metabólica compensada, anión GAP alto, más una alcalosis metabólica, ¿no? Más una alcalosis metabólica. Caso 3. Tengo un pH en 7.51. pH en 7.51, una presión de CO2 en 46, un bicarbonato en 38, un sodio en 135 y un cloro en 86. pH está incrementado. Miro el bicarbonato, mi bicarbonato está alto, ¿ya? Está alto. ¿Me justifica ese bicarbonato el pH que tengo? Mi bicarbonato está incrementado, me justifica con mucha razón la alcalosis, ¿no? Porque si es que yo pensaría que esa alcalosis es producida por el CO2 debería estar disminuido, bajo, ¿ya? Para que me elimine el hidrogenión y eh, me pueda generar una alcalosis. Y en este caso está ligeramente incrementado, ¿ya? Entonces mi sodio, como está en 135, entonces yo sumo 86 más 38 va a ser anión GAP. A ver, anión GAP normal me parece. Son 86 más 38, chicos. 124 menos 135. Ya está. 10 más menos 2. Normal. Anión GAP normal. Ya, muy bien. Entonces, ahora sí, despacito. pH alto, incrementado. ¿Ya? La compensación es del bicarbonato, sí.
Es entonces una alcalosis de tipo metabólico, ¿correcto? Muy bien. Seguimos. Tercer paso, hay una compensación secundaria adecuada. Vamos a ver si es una alcalosis metabólica. Por cada incremento del bicarbonato, yo espero que eso aumente en 0,7 la presión de CO2. Entonces, calculamos. Yo tengo un 38 de bicarbonato, ¿ya? Menos 24, que es lo normal. Entonces estoy incrementado en 14. 14 por 0,7 me da a 10. 10. El valor normal de CO2, 40, más 10, 50. 50 más menos 2 debe estar entre 48 y 52. ¿Encuentro mi CO2 en ese rango entre 48 y 52? No. Entonces, no está en ese rango, no está compensando. Entonces, yo puedo decir que se encuentra en una alcalosis metabólica más una alcalosis de tipo respiratorio. ¿Por qué le pongo alcalosis? ¿No? Porque está incrementado el CO2, no está incrementado, me va a producir una alcalosis de tipo respiratorio. ¿No? No está en ese rango entre 48 y 52, está en 46, entonces no está compensando y me está aunando una alcalosis de tipo respiratorio. ¿No? Entonces es una alcalosis metabólica más alcalosis respiratoria. No, no está compensando más una alcalosis de tipo respiratorio. Cuarto caso, 7,47 de CO2 de pH. Ya está ligeramente incrementado. Está ligeramente incrementado. A ver, vayan pensando ustedes. Ay, mira, un CO2, un HCO3, bicarbonato en 14. ¿No? Entonces ese es eh, una alcalosis. Una alcalosis es una alcalosis como debería estar. Si fuese metabólica, el bicarbonato debería estar incrementado, ¿no? Y no está incrementado, ¿no? Está el CO2 disminuido, sí está disminuido. ¿Explica la disminución del CO2, ese pH un poco ligeramente incrementado? Sí, porque ese CO2 está disminuido. Entonces significa que la concentración de hidrogeniones está baja. Entonces es una alcalosis de tipo respiratorio. Muy bien, chicos. Entonces seguimos. Primer paso, ¿cuál es el pH? El pH está en alcalosis, ¿no? Segundo paso, ¿cuál es el trastorno primario que me explica este pH? ¿Cuál es? El CO2, ya no está disminuido. El CO2 está disminuido, entonces es una alcalosis de tipo respiratorio, ¿no? ¿Está bien? Correcto, no es una alcalosis de tipo respiratorio. Ahora, tercer paso, ¿hay compensación secundaria? Vamos a ver.
Alcalosis respiratoria. Por cada 10 milímetros de mercurio que ha disminuido, debe de disminuir 2 miliequivalentes del bicarbonato. ¿Cuánto disminuye? Está en 20. De 40 ha disminuido 20 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, debería disminuir en 4, ¿no? En 4, 24 menos 4, 20 más menos 2. ¿Está en ese rango? No está. Entonces, si está el bicarbonato disminuido, se está compensando con una acidosis porque es bicarbonato disminuido metabólica, ¿no? Así. Caso 4. Entonces, es una alcalosis respiratoria más una acidosis de tipo metabólica. Ya, correcto. A ver, otro caso. Un pH en 7.18, obviamente está en una acidosis, ¿no? Esa acidosis me justifica esa acidemia un incremento de ese CO2. Vean que ambos están incrementados, ¿no? El CO2 está incrementado y el bicarbonato también está incrementado. Vayan pensando. Ya, entonces, ¿cómo está el pH? El pH está en acidemia, ¿no? Esa acidemia me va a justificar un CO2 incrementado, perdón, un bicarbonato incrementado. No, obviamente no. ¿Ya? Entonces, chicos, yo voy pensando que es una acidemia de tipo respiratorio, porque el CO2 está incrementado. ¿Ya? Segundo paso. Ahí está el segundo paso. No es una acidosis de tipo respiratorio. Es una acidosis de tipo respiratorio. ¿Cuál es el trastorno primario? El incremento de CO2. ¿No? Por cada 10 milímetros de mercurio que se incrementa ese CO2, deberían, en los casos crónicos, incrementarse en 3.5 miliequivalentes. ¿Correcto? Entonces, em, ¿cuánto se ha incrementado? 4 veces, ¿no? Por 3.5, 4 por 3.5 son 14. 24 más 14, 38 más menos 2. ¿Está en ese rango? No está en ese rango el bicarbonato, está en 30. Entonces no está compensando. Si no compensa y el bicarbonato está incrementado, entonces se trata de una acidosis de tipo metabólica, ¿no? Entonces, el diagnóstico, ¿cuál sería? Una acidosis respiratoria más una alcalosis metabólica, debería ser acá. Alcalosis metabólica. Ya hay alcalosis, no acidosis, no, pues el bicarbonato está incrementado. ¿Ya? Muy bien. Bueno, chicos, ¿alguna consulta, pregunta que tengan? Mm, sí, bueno, también otras cosas que tienen que tener en cuenta es la toma de AGA, ¿no?
Cuando ustedes hagan la toma de AGA, el AGA que ustedes tomen tiene que ser bien tomado, ¿no? Las recomendaciones es que nunca lo hagan en pacientes con trastornos de la coagulación, en pacientes con hemodiálisis, en pacientes que tienen celulitis en esa extremidad que ustedes van a tomar, que lo hagan siempre en arteria radial, arterias periféricas o arteria cubital, ¿no? O eh, arteria pedia, ¿no? Siempre en esas arterias. No vayan a tomar, pues, de primera instancia por ejemplo, perdón, no vayan a tomar en primera instancia, pues, en zonas del cuerpo que sean de grandes vasos, porque pueden lesionar, ¿ya? Y al lesionar pueden producir trombos, émbolos, y esos tromboembolismos van a obstruir arterias distales, y si obstruyen arterias distales, pues lo que van a tener es una isquemia de toda la extremidad inferior, ¿no? Entonces siempre arterias periféricas, radial, cubital, de elección, ¿ya? De elección. Tienen que hacer siempre el signo de Allen, ¿ya? Para que ustedes puedan eh, ver si es que hay criterios para hacerle bien la punción o no. ¿Ya? Si es que ustedes encuentran un flujo bajo disminuido en la arteria cubital, pues ustedes van a pensar que ese trastorno, perdón, que esa prueba que van a tomar va a tener alto riesgo y mejor escojan otra extremidad, ¿ya? Bueno, esas son algunas recomendaciones, ¿no? Siempre nunca se olviden de poner el fío y la temperatura en los agas, que es importante, si no, no hay una buena lectura. Ya les enseñé los principales trastornos, sobre todo los básicos que tienen que ver para hacer su diagnóstico, ¿no? Como les digo, análisis de gases arteriales, es todo un mundo, no hemos visto nada de, por ejemplo, trastornos metabólicos mixtos, ¿no? No se ha visto nada de trastorno metabólico mixto, no se ha visto nada de manejo, ¿no? Entonces, es todo un mundo, trastorno ácido-base, ¿no? Lectura de AGA. Bueno, chicos, si no tienen ninguna pregunta, damos por concluido esto. Bueno, hasta otra oportunidad. Pacientes críticos, generalmente esos pacientes tienen vía arterial. Ya si tienen vía arterial, le toman pues al pacientito de la vía arterial. Es recontra sencillo tomarles de vía arterial. Generalmente los pacientes que están en estado crítico ya tienen una vía arterial permeable. Si no tuviesen, ustedes tienen que tomarle de miembros periféricos, generalmente arteria radial, ¿no? Todos los trastornos que hemos visto son trastornos de pacientes críticos, ¿ya? Estos trastornos de acidosis metabólica, compensada, no compensada, con pH tan bajos, no lo hacen pacientes normales de piso. Pacientes normales hospitalizados no suelen hacer ese tipo de trastornos. Con las justas hacen pues una hipernatremia, hipocalemia. Los trastornos ácido-básicos con pHs extremos de 7.15, 7.10, 7.35, perdón, 7.45, 7.50, no lo hacen pacientes en estado crítico, ¿no? Bueno,
chicos, eso todo por hoy. Muchas gracias. Cuídense. Nos vemos.